En la gestión de riesgo podríamos decir cómo nos podemos encontrar algunos elementos que nos pueden determinar cómo interpretarlo. El primer elemento o los primeros elementos que podemos tener son los relacionados con los factores internos y externos referente a riesgo. Ocurre que entre riesgo y peligro hay una frontera que igual puede ser muy difusa como es la preocupación y el miedo. Digamos que en términos generales uno tendría que pensar en trazar una línea distintiva cuando uno está hablando de riesgo en el contexto organizacional, debido a que esta línea le permite a uno decir que estos elementos, tanto de preocupación como miedo, son no solamente factores personales, sino psicológicos. Y creo que aquí uno trazar esta frontera es sano en la medida que lo enfoca, porque este tema podría tener tanto de largo como de ancho, y que podríamos caer fácilmente en las discusiones profundas acerca de cuándo es preocupación o cuándo es miedo, o los diferentes niveles de miedo que uno podría interpretar alrededor de riesgo-peligro. Aunque ocurre lo mismo a partir de esta frontera ficticia con estos dos temas, riesgo y peligro, uno podría decir, ok, si riesgo está entre 0 y 1, ¿qué es la probabilidad de que no ocurra o que ocurra? 0 es que jamás va a ocurrir y 1 es que siempre ocurrirá o seguro que ocurra. La condición de peligro tiene la connotación de qué tan seguro resultan los factores para que ocurra o se genere esa aproximación al 1. Es decir, entre el 0 y el 1, que uno puede decir que pueden ser grados infinitos de probabilidad. Pero qué tanta es la condición que uno está viviendo, que todo se comprime y es muy cercano al 1. En este caso estaríamos hablando de la generación del concepto de peligro. Ok, con estos 4 elementos uno podría decir, listo, yo me aproximo como individuo con esos 4 elementos, pero resulta que yo como individuo estoy generando, y como recordemos que estamos viendo la gestión de riesgo desde el concepto o desde el factor organizacional, estoy generando una actividad económica. Esta actividad económica que yo tengo como individuo se agrega a las demás actividades económicas que los demás individuos comienzan a generar. Es decir, que cada uno de los individuos, yo como individuo más el grupo como individuo que se encuentra cerca o con quien comparto trabajo, cada uno tenemos esos 4 elementos inmersos en nuestras respectivas conciencias, por decirlo así, o en nuestros respectivos elementos para poder interpretar. La suma mía de la actividad económica que yo genero junto con la actividad económica como individuo, más la suma que yo tengo como individuo en los enfoques personales, me da una sumatoria que me permite interpretar como comunidad o como ciudad, dependiendo del nivel en que yo me encuentre, el factor relacionado o el enfoque agregado relacionado con el riesgo y el peligro. De esta forma, aunque nosotros digamos que yo no tengo una integralidad de visión, o que yo no comparto, o yo no hablo con otros, o que yo me puedo considerar muy lejanos en una comunidad con otros, resulta que yo podría decir que en estos elementos llega un momento en que todos estamos compartiendo una misma interpretación relacionada con el peligro y con el riesgo. Y este es el factor o el enfoque agregado referente al riesgo y a la comunidad. Por supuesto, esto me configura la interpretación de ciudad en un amplio aspecto, ya sea de gestión, pero lo importante aquí es poder entender que esta interpretación ya de un grupo agregado dentro de una comunidad, una ciudad, un grupo, puede generarle un factor de eficiencia frente a la administración o la gestión de riesgo en términos de costo-beneficio. Porque lo que uno busca en un grupo humano es poder disminuir esa alta variabilidad que se me puede presentar frente a un riesgo y casi que mejorar en términos de compensación y no llegar a perder en términos de compensación los niveles que yo pueda alcanzar para poder llegar a determinar los factores que benefician a los grupos en términos de los riesgos que están o por los que están caminando o por los que tienen que aceptar. Volviendo a nuestra interpretación, entonces tenemos que uno se aproxima como individuo, pero uno también tiene una ecuación de eficiencia como individuo. Uno se aproxima con un grupo y con los demás
de alguna manera comparte esos factores relacionados con el riesgo y peligro, uno genera un factor agregado, pero resulta que en ese factor agregado, en el aporte individual y en el aporte grupal, y no importa ya en términos de los niveles, generan estos factores o estos principios donde se determina la eficiencia en relación del costo-beneficio en la interpretación o gestión relacionado con el riesgo y el peligro. Continuando con nuestra interpretación relacionados con el preocupación, miedo, riesgo, peligro, yo podría decir que estos factores de aquí son los que puedo considerar como empresariales, mientras que los otros factores son los que yo puedo conseguir o determinar como personales. De nuevo en esta discusión o en este punto que estamos tomando, no entro a elaborar una aproximación personal sobre la preocupación, miedo frente a los riesgos. Trazo una frontera y voy a hacer el análisis frente a lo que nos ocurre a nivel empresarial o una aproximación de lo que nos ocurre a nivel empresarial frente al riesgo y el peligro. Cada persona que está en una organización tiene esos factores: riesgo, peligro y las percepciones personales relacionadas con el miedo. Ok, pero todos estamos generando esta carga emocional, que lo que busca la organización es crear filtros frente a estas cargas emocionales. ¿Por qué razón? Porque si la carga emocional es muy fuerte, esta carga para la empresa relacionando riesgo y peligro se puede volver todavía mucho más densa, y esta carga en términos organizacionales se puede volver mucho más costosa. Primer entonces punto a trabajar, o primera pregunta que yo tengo que hacerme: ¿cómo me vuelvo más eficiente en la generación de un filtro, un tamiz organizacional que me permita manejar en cada una de las personas esta carga personal relacionada con el riesgo y el peligro? Esta carga donde el miedo y la preocupación, que es algo muy interno, preocupación y miedo, muy interno, puede llegar a afectarme de tal forma la eficiencia y la efectividad y la relación costo-beneficio en una organización, porque yo no estoy evaluando en cada persona frente a esta preocupación y miedo, estos niveles de preocupación y miedo, cómo se está comportando, y si yo tengo un diseño en la organización o tengo una estructura o tengo un trabajo en la organización de tal forma que me permita hacer un filtro adecuado para manejar esos dos factores. Aquí el objeto de análisis ya no se vuelve el individuo. Aquí el objeto de análisis se convierte en la empresa, y por supuesto, si la empresa tiene personas y las personas están organizadas, se convierte en el objeto de análisis la organización. Y trataremos de generar, o se buscaría generar, objetivos relacionados con la búsqueda adecuada del comportamiento organizacional frente a riesgo. Este enfoque agregado, entonces, ya no solamente estoy hablando de individuos que accidentalmente en una ciudad o en una región se encuentran y que comparten alguna imagen relacionada con el riesgo o el peligro, sino que ahora estamos inmersos en la empresa donde todas estas personas hacen parte de departamentos, áreas y son cargos específicos, y todos, de una manera, con un enfoque agregado, tienen que generar un enfoque o tienen que permitir ser pasados, por decirlo de alguna manera metafórica, o estar inmersos dentro de un tamiz organizacional que permita generar una relación costo-beneficio, porque el comportamiento organizacional frente a riesgo ya genera una efectividad o ya tiene una relación costo-beneficio positiva. Eso quiere decir, en otros términos, que las personas se van a llegar a comportar de tal forma o van a tener cierto comportamiento organizacional o respuesta organizacional frente a riesgo, que en ese comportamiento lo que van a generar es valor en la relación costo-beneficio, y no van a generar o no van a decrecer el valor en esa relación costo-beneficio, porque no están incrementando ni los riesgos ni los peligros, sino todo lo contrario. Se están adaptando, los están manejando, les están haciendo el respectivo proceso de gestión para ser todavía mucho más eficientes. Mientras tanto, de alguna manera también tenemos que permitirle a las personas entender cómo tienen que llegar a trabajar o deben de trabajar sobre este flujo relacionado con los factores personales, relacionados con la preocupación y miedo. Y yo diría algo más: la organización, para poder lograr este elemento de relación costo-beneficio positiva en cuanto al riesgo y de peligro, no puede desconocer que tiene que hacer un trabajo casi que personal, uno a uno,
frente a la relación con la preocupación, el miedo o la carga emocional. Esta carga emocional que cada persona en la organización presente, sus factores personales y la sumatoria de ellos mismos van a permitir de alguna manera que esta relación costo-beneficio comportamiento organizacional sea positivo o benéfico para la organización como un todo. Hay riesgos que son visibles y hay riesgos que no son visibles. O hay riesgos que están vinculados entre lo visible y no visible. Algunos de ellos no son visibles y se pueden manifestar en los visibles, pero estos no visibles lo que pueden hacer es incrementar este principio de visibilidad o este factor de visibilidad en los riesgos. Otros riesgos que son visibles, no alcanzamos a determinar dónde se alimentan de los no visibles, o si son visibles, cómo los no visibles se vuelven más fuertes. Entonces aquí tenemos un loop que nos permite decir, ok, de aquí podemos sacar un primer factor que llamamos el índice de visibilidad de un riesgo. El problema está en que, de nuevo, cada persona trae una capacidad para poder determinar cuáles son visibles y cuáles no son visibles, una capacidad para vincularlos inclusive. Y cada persona en la organización tiene un índice de visibilidad frente a los riesgos. Esto va a influir en términos grupales y en términos personales en el comportamiento de los empleados. Y de ahí de nuevo es donde está el principio de trabajar a nivel individual, el miedo y la preocupación, lo más interno, para que le dé las bases o las herramientas para poder mejorar este factor de visibilidad, este factor de vinculación, y que el índice de visibilidad personal se suma y por lo tanto el índice de comportamiento organizacional se fortalece. Es la sumatoria de muchos índices individuales frente a la relación riesgo-peligro. Esta sumatoria yo la tengo que tener en cuenta en términos generales frente a la organización. Y esta sumatoria yo la tengo que tener en cuenta a nivel individual o a partir del principio individual. ¿Por qué razón? Porque yo cuando estoy moviendo el índice de visibilidad, estoy moviendo la heurística de disponibilidad. El factor o aquel factor donde me dice o con el que me determina cuál es la probabilidad que un riesgo aparezca en la mente de los empleados de la empresa. ¿Cuál es la probabilidad para que se dé precisamente esa presencia dentro de ellos como grupo? Porque aquí yo lo estoy moviendo a nivel individual y grupo. Entonces, la posibilidad que yo hago cuando muevo la heurística hacia los índices de visibilidad y los convierto en índices o genero en las personas individuales que están en la organización un mejor índice de visibilidad a través de la posibilidad de hacer, de hacer evidentes los riesgos visibles y poder determinar las causas de los no visibles y vincularlos, es cuando puedo determinar o puedo pensar en qué punto o en qué momento la organización realmente está pensando en riesgos. También es el momento en que yo puedo reflexionar sobre lo siguiente. Si yo mirase la organización como una persona, yo le podría preguntar a la organización, metafóricamente obviamente, qué es lo primero que piensa, qué es lo primero que siente, qué es lo primero que le da grado de importancia cuando está pensando en riesgos. Cuando yo le pregunto a la organización, para usted qué es un riesgo, o cuáles son los riesgos que usted identifica, o cuáles son los riesgos para usted visibles, él puede hacerme una lista, la organización o la sumatoria de todas las personas en la organización a nivel individual, pueden hacer una lista donde yo pueda determinar la heurística de disponibilidad, tanto la individual como la totalidad. Y aquí es donde comienzo a trabajar sobre esa probabilidad, la probabilidad relacionada con el riesgo. De aquí es donde yo puedo, precisamente al trabajar con la probabilidad, disminuir el descuido de la probabilidad. Eso quiere decir que yo pueda determinar cuáles son los riesgos que son los que le aparecen mentalmente a la organización, a todos los integrantes de una organización. Puedo determinar cuáles son los más importantes y de esa manera yo estoy eliminando en algunos de ellos el descuido de probabilidad y estoy entendiendo cuáles siguen existiendo, pero más sin embargo para los integrantes de la organización no aparecen en su mente, y ahí es donde el descuido por probabilidad nos puede hacer una mala jugada frente a la relación de riesgo y peligro. Por eso es muy importante trabajar el índice de visibilidad. ¿Qué riesgos tiene la organización que no tiene en cuenta o que no piensa entre las cosas que ocurren? Porque en ese índice de visibilidad es donde yo puedo
jugar con los dos elementos del descuido de la probabilidad y la heurística de disponibilidad, y de nuevo a partir de los temores individuales, y puedo comenzar a construir lo que podría llamar los temores organizacionales. ¿Qué es lo que hay en la profundidad de las personas a nivel individual que sumados me generan temores organizacionales? ¿Qué es lo que de manera cuando yo logro una sumatoria, yo puedo decir a través de la heurística de disponibilidad qué es lo que todos al romper a la primera pregunta les aparece en su cabeza sobre cuál es el riesgo principal que ellos ven en toda la organización? Y puedo también determinar cuáles son los riesgos que no aparecen pero están presentes por descuido de probabilidad, y cuáles son los que puedo comenzar a movilizar para que ese descuido de probabilidad no me llegue a afectar y no llegue a generarme todo un caos. Este es el ciclo entonces que yo trato de corregir en la organización. Yo trato de pensar en términos de los riesgos. Yo trato de determinar cuáles son los riesgos determinantes o los riesgos que yo quiero en una organización identificar. Entonces yo trato de pensar que en estos riesgos yo estoy moviendo la heurística de disponibilidad, el descuido de la probabilidad, para determinar cuáles son los riesgos principales, los riesgos de la organización, los temores de la organización, la heurística de la organización y la disponibilidad, el descuido por probabilidad de la organización. En la medida en que yo siga haciendo este ciclo, profundice sobre lo que tenemos en la organización, entonces yo estoy trabajando la conciencia del límite. ¿Dónde puedo permitir o no tener heurística? ¿Dónde puedo permitir o no tener descuido? ¿Dónde puedo permitir o no, digamos, tolerar hasta cierto punto un riesgo? ¿Dónde puedo permitir o no, o aceptar que estoy conviviendo con un riesgo permanente? Aquí es donde yo comienzo a establecer con este ciclo, con este loop que establezco entre la heurística de disponibilidad y el descuido de la probabilidad de la organización frente a los riesgos, la conciencia del límite, y con eso estoy regulando precisamente los riesgos. Para regular los riesgos yo puedo tener herramientas reguladoras, es decir, puedo utilizar una serie de manuales que están disponibles que luego procederemos a verlos, o puedo tener terceros reguladores, puedo buscar expertos, autoridades reguladoras que me ayuden a identificarlos, que me ayuden a capacitarme o tener un cierto entrenamiento efectivo sobre la mirada frente a los riesgos. Puedo buscar expertos terceros también, o autoridades que me permitan trabajar acerca de la heurística, la disponibilidad o el descuido de la probabilidad. Puedo trabajar con expertos para determinar los límites a conciencia o la generación de conciencia del límite, cuáles serían los límites adecuados para estos niveles. El hecho es que yo tengo que tener presente que tengo que generar una regulación de los riesgos. También puedo trabajar estándares reguladores y puedo, por supuesto, tener iniciativas reguladoras al interior de la organización en el establecimiento y diseño de políticas que permitan orientar y generar límites de entrada frente a toda la organización, y políticas de entrada frente a los comportamientos individuales, que se conviertan no solamente en los filtros, sino que ya pasamos del filtro a la regulación. La regulación también yo puedo tener herramientas inteligentes, o sea, puedo generar metodologías, puedo establecer incentivos, puedo generar gestiones de capacidad al interior de la misma empresa, estimulando a nivel individual que precisamente los comportamientos individuales y las sumatorias de grupo me permitan llegar a una autogestión de regulación o una autorregulación de los riesgos. Siempre que yo establezca regulación de riesgos, tengo que pensar que este principio regulador y que esta búsqueda de herramientas deben de buscar es precisamente el cambio comportamental individual. Y siempre que yo necesite reguladores muy fuertes o punitivos o de alguna manera controladores, generando unos límites muy fuertes, significa en cierta medida, y aunque deben de establecerse en algunos casos muy específicos, significa en una gran medida que las herramientas no están sirviendo su papel o no están generando su papel a profundidad, que significa el movimiento individual frente a la heurística y el descuido de probabilidad,
que le permita a uno volverse autorregulador a conciencia de los riesgos, tener la mirada de riesgos, pero tener la autorregulación de conciencia de riesgo. Esta autorregulación de riesgos, por supuesto, puede tener niveles, puede tener ciertos controles, puede tener inclusive un plan de desarrollo. El desarrollo de conciencia de límite igualmente se establece que esto puede generarse en ciertos niveles de tiempo, porque esta heurística y este descuido se estará moviendo permanentemente. Es asimilar o asemejante o haciéndolo o asociándolo a un ciclo PHBA o a un ciclo de mejoramiento continuo. La regulación de riesgos puede tener el mismo principio PHBA en términos de ponerle apellido. En este caso PHBA siempre se ha utilizado para la gestión de la calidad, en este caso podríamos determinarlo para la gestión de riesgos. Y si yo miro un ciclo PHBA como mejoramiento continuo, lo que yo estoy mejorando continuamente es llegando de la regulación impuesta o la regulación externa a la autorregulación, donde las herramientas vayan madurando y avanzando en su interpretación y le permitan a toda la organización poder establecer una autorregulación madura sobre lo que significa el riesgo. Otro elemento que yo debo tener en cuenta es, yo tengo que mirar con mucha atención los riesgos tanto en la heurística como el descuido. En la heurística lo primero que pienso, en la descuido de probabilidad lo que me olvido acerca de los riesgos. Yo debo de mirar la importancia de las causas asociadas a esos efectos, la importancia de los efectos que pueden ser múltiples o pueden ser inclusive se pueden autoalimentar y pueden generar unos procesos de explosión o unos procesos de conexión múltiple de manera exponencial, y eso me puede llegar a establecer frente a los riesgos y debido a los problemas aislados que yo puedo tener, cuál es la magnitud o frente a qué me estoy al frente de qué riesgo, calidad de riesgo, nivel de riesgo, importancia o profundidad me estoy enfrentando. Porque la organización siempre también tiene que establecer dentro de los límites que puede identificar ese límite relacionado con las causas que pueden estar generando los riesgos y los peligros, pero al mismo tiempo los efectos. Hasta dónde puede llegar la organización en términos de esos efectos. Esos efectos pueden generar muchos problemas en términos de impacto, o si son pocos o muchos de alto impacto o muchos de alto impacto. El impacto comienza a generar el efecto de la magnitud y el efecto de la magnitud la cultura de esa magnitud. De esa manera yo comienzo de nuevo a establecer unas iniciativas colectivas para poder comenzar a establecer efectos sistémicos frente a los riesgos y comenzar a interpretar los riesgos de manera sistémica que me permitan establecer no solamente los efectos múltiples, sino de manera sistémica tanto causa y efectos como impacto. Los límites comienzan en el individuo, pero cuando ya los miramos en la organización, en lo primero que piensa y en lo que olvida frente a los riesgos, tenemos que pensar que esto se puede movilizar a partir de los impactos y la magnitud de las consecuencias o la magnitud de lo que yo tengo que darle la cara frente a un riesgo también me va a permitir establecer los grados de impacto y los grados de análisis sistémicos que requiero para determinar esos grados de importancia frente a los riesgos. La atención de problemas aislados, si me van a generar casos de efectos. Normalmente la organización, y ocurre, y es muy común que en la organización los efectos se toman de manera aislada. Y también ocurre, o es muy común, que esos efectos de manera aislada o interpretados de manera aislada solamente se le da una calificación en términos de impacto, pero no se alcanza a determinar en términos sistémicos realmente de cuál es el nivel concreto que nosotros estamos hablando para poder mitigarlos. Entonces, al finalizar podríamos decir cómo cuando yo estoy interpretando la gestión de riesgo o cuando yo estoy analizando esta gestión de riesgo, yo tengo que tener muy claro esos factores que me permiten a mí mirar la gestión de la organización como un todo en términos
no solamente del individuo, o sea, a nivel individual, a nivel personal, sino a nivel de grupos, donde yo sé que tengo que generar enfoques agregados, donde tengo que trabajar en la persona a nivel interno, pero también en esa sumatoria interna tengo que agregarlo, donde yo tengo que de alguna manera trazar límites, donde mi fuerte está frente a los factores empresariales, pero que no puedo olvidar esas cargas emocionales y debo establecer responsabilidad sobre ellos y generar un comportamiento organizacional que me permita trabajar frente a riesgo. En estos ciclos entonces tengo que compensar estos dos elementos, pero sin olvidar que me encuentro en una organización. El índice de visibilidad se va a mover a partir de los dos principios relacionados con la heurística y la disponibilidad. ¿Qué es lo que recuerdo y qué es lo que olvido? ¿Qué es lo primero que aparece en mi mente y qué es lo que nunca me aparece en mi mente? De acuerdo a eso que me aparece y olvido, es donde voy a tener mayor o mejor percepción o mejor visibilidad frente a lo que estoy enfrentándome como riesgo o como peligro. Y por eso tengo que comenzar a establecer perfiles de la organización, cómo se comporta frente a los temores o los riesgos. También tengo que estar pensando que debo generar herramientas, tengo que generar una revolución frente a los riesgos. Las herramientas tienen que establecer patrones de comportamiento que me permitan llevar a cada individuo y a los grupos dentro de la organización a generar unos comportamientos de autorregulación, incluidos de pura cultura interna personal, donde no solamente me lleve al comportamiento individual, sino grupal como un todo, y donde la organización frente a los riesgos debe tener en cuenta los impactos y los efectos sistémicos, tanto de consecuencias como de efectos, que tenga que establecer frente a los riesgos.